Yo solo tenía una pequeña pregunta. A No sé si ver, podría solamente antes de comenzar con la segunda parte repetir un poquito sobre el sinalagma genético y el sinalagma funcional. eh, sinalagma, si me remito a la etimología, es una voz griega que significa relación contractual. Afinada ha pasado a ser relación contractual recíproca. Y sinalagma genético implica identificar esa relación contractual recíproca, bilateral, en el origen de la misma. El acuerdo origina entre las partes un vínculo obligacional recíproco, complementario. De allí lo de sinalagma funcional, es decir, que el vínculo obligacional aparece en su origen. ¿Qué pase después en esa perspectiva como que no tiene mayor relevancia? Sinalagma funcional centra su atención en la dinámica de ese vínculo que nació como recíproco y que vive como recíproco. Los problemas se presentan en la dinámica de esa relación obligacional. De allí que, siendo la dinámica la que interese, la función, ya no se centra la atención en la obligación, sino en la prestación. En el caso del sinalagma funcional, la reciprocidad no se encuentra en el vínculo obligacional. La reciprocidad se encuentra en las prestaciones, que es lo que nos lleva a hablar de prestación y contraprestación. Lo vamos a ver ahorita. Continuando. Continuando. Hemos dicho un remedio contractual supone una lesión. Si no hay lesión, no hay medicina que se necesite tomar. No hay nada que remediar. El presupuesto del remedio contractual, de la actuación del remedio contractual, es la lesión. Y la lesión es la afectación a un interés protegido. Es decir, aquello que el ordenamiento jurídico protege, aquello que quiere que se realice, se ve interferido, se ve afectado, se ve lesionado. Por lo tanto, los remedios contractuales de los que se va a ocupar el título sexto, in estricto, más que de contratos con prestaciones recíprocas, lo que supone específicamente es lesiones que se producen en el caso de los contratos con prestaciones recíprocas. Y como lo que interesa es la reciprocidad de las prestaciones, Francisco, la lesión de la que estamos hablando aquí es una que se presenta no en el nacimiento de la relación obligatoria, sino en la dinámica de la relación obligatoria. Y en su dinámica, la relación obligatoria nos lleva a leerla en términos de prestaciones y contraprestaciones. Y en la dinámica de una relación obligatoria, lo que nosotros encontramos son dos eventos: el cumplimiento y el incumplimiento. El primero es el evento ordinario. Normalmente las relaciones obligatorias se extinguen por el cumplimiento.
Normalmente la finalidad que se persiguió con la constitución de la relación obligatoria a través de la celebración de un contrato es lograda. Esto es, el interés protegido, el interés del acreedor es satisfecho. Pero no siempre. A veces se presentan situaciones patológicas, enfermedades, lesiones, que se convierten en incumplimientos. El presupuesto de la actuación de todos los remedios contractuales regulados en este título no es otro que el incumplimiento, directa o indirectamente, en tal o cual manifestación, pero siempre el incumplimiento. ¿Ok? En el centro de la atención, a la base de todos estos remedios contractuales, lo que vamos a tener es el incumplimiento de las obligaciones. ¿De qué remedios se ocupa este título? Veamos en el orden en el que aparecen regulados. Número 1, la llamada excepción de incumplimiento, que está recogida en el artículo 1426. Número 2, la impropiamente llamada, veremos por qué impropiamente, excepción de caducidad del plazo, que está regulada en el artículo 1427. Número 3, el remedio más emblemático de los que trata este título, la resolución por incumplimiento. De este remedio se ocupan los artículos 1428, 1429, 1430. Suponen todos incumplimiento, solo que la actuación del remedio contractual, la resolución por causa del incumplimiento, es diferente en cada caso. Número 4, también dentro del régimen establecido por estos artículos, tenemos el remedio del cumplimiento, entiéndase forzado, al que no le vamos a prestar mayor atención porque esa es una materia que ya ustedes estudiaron en su curso de Derecho de Obligaciones. Frente al incumplimiento, un remedio que tiene a su disposición el afectado por él, el acreedor, ¿se entiende? El acreedor afectado por él, es optar por el cumplimiento forzado de la prestación que se le debe. Número 5, el resarcimiento o la indemnización por daños. Tampoco le vamos a prestar mayor atención a este remedio porque estamos ante uno que no se limita al caso de los contratos con prestaciones recíprocas, que es actuable en todo caso de daño contractual y que ustedes ya lo han estudiado en su curso también de Derecho de Obligaciones. Y el último remedio es el de la resolución por imposibilidad sobreviniente. Entendible cabalmente en el marco de una relación obligatoria con prestaciones recíprocas, aunque de este remedio ya se ha ocupado la teoría general de las obligaciones y ustedes lo han estudiado cuando han estudiado las diferentes clases de obligaciones. De dar, de hacer, de no hacer. Ese remedio, también conocido con la denominación de teoría del riesgo,
está regulado entre los artículos 1431, 1432 y 1433. Cierra el título con el 1434, que contiene la regla de remisión a la que ya antes he hecho referencia, por la que se establece que esos remedios propios, no todos, no los 6, pero sí 4 de ellos, propios de los contratos con prestaciones recíprocas, también pueden ser aplicables al caso de los contratos con prestaciones plurilaterales autónomas. Ese es nuestro escenario. El centro de nuestro interés, porque se trata de los remedios propios de las relaciones obligatorias con prestaciones recíprocas, van a ser la excepción de incumplimiento, la excepción de caducidad del plazo, la resolución por incumplimiento y la resolución por imposibilidad sobreviniente. El cumplimiento forzado y el resarcimiento son remedios que operan en otras clases de contratos sin ningún problema. Muy bien. Avancemos hoy con los dos primeros remedios y dejaremos los otros dos que son los más complejos para la clase de la siguiente semana. Entonces, excepción de incumplimiento. Como lo referí, de este remedio se ocupa el artículo 1426. Y vale la pena leerlo para, examinándolo, entender de qué trata este remedio. El 1426 dispone: en los contratos con prestaciones recíprocas, aquí lo importante, en que éstas deben cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho de suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. La excepción de incumplimiento, exceptio non ad impleti contractus, la excepción de incumplimiento supone una relación obligatoria con prestaciones recíprocas, un contrato con prestaciones recíprocas, pero en el que prestación y contraprestación, más que obligaciones, en el que prestación y contraprestación, porque así lo han acordado las partes al celebrar el contrato, han de ejecutarse simultáneamente. Esto es fundamental para que proceda este remedio. La simultaneidad en la que han de ser ejecutadas prestación y contraprestación. Pongamos un ejemplo. La compraventa, nuestro arquetipo de contrato con prestaciones recíprocas. Se acuerda que el vendedor entregará el bien vendido. ¿Cuándo? Cuando lo hayan acordado. Inmediatamente después de celebrado el contrato, un tiempo después de su celebración, como lo hayan acordado. Lo importante para el remedio que nos interesa aquí es que han acordado que contra la entrega del bien se pagará el precio. Ya inmediatamente después de celebrado el contrato o después de un plazo o como quiera que sea, siempre
porque esos son los términos del contrato, prestación y contraprestación habrán de ejecutarse al mismo tiempo. Bien por precio, precio por bien al mismo tiempo. De modo tal que el vendedor estará obligado a entregar el bien, a pagar la prestación. Siempre y cuando, en ese momento, el comprador pague el precio. O al revés, el comprador estará obligado a pagar el precio, porque así lo han acordado. En el momento en que el vendedor le entregue el bien. La reciprocidad que nace del acuerdo contractual es simultánea. Porque a través de esa simultaneidad entre prestación y contraprestación, consideran las partes que han celebrado el contrato que sus intereses se van a ver satisfechos. Es decir, el comprador accederá al bien en propiedad al mismo tiempo que el vendedor accederá a la suma de dinero que recibe como precio. Esa es la reciprocidad acordada. Esa es la vía para satisfacer el interés protegido. Si el bien se entrega en el momento que se pague el precio, obviamente lo que tenemos es cumplimiento. Y si hay cumplimiento, no hay lesión. Y si no hay lesión, no cabe actuación de remedio alguno. No hay nada que remediar. Sin embargo, podría suceder que el vendedor no entregue el bien en el momento acordado. Sin embargo, pretende el pago del precio, porque se debe el precio. O podría suceder que el comprador no paga el precio, pero pretende la entrega del bien. ¿Por qué? Porque se debe la entrega del bien. Por el acuerdo contractual, el vendedor está obligado a entregar el bien como el comprador está obligado a pagar el precio. Pero si no se hace simultáneamente, se quiebra la reciprocidad acordada. Y eso es incumplimiento. Y eso es una lesión contra la que cabe actuar un remedio contractual. El remedio que pone en manos del afectado el ordenamiento jurídico, y el afectado podría ser el vendedor o podría ser el comprador. El remedio que pone a disposición del afectado que tiene interés en la ejecución del contrato es el de la suspensión de la ejecución de la prestación a su cargo. La actuación de este remedio, adviértase, supone que el contratante afectado tiene interés en la ejecución del contrato, a pesar del incumplimiento, aún mantiene el interés en la ejecución del contrato. Para que ese interés se realice sin que el agravio por el quebrantamiento de la reciprocidad simultánea lo afecte, tiene derecho a la suspensión. Así, si el
vendedor no ejecuta su prestación, aunque el comprador deba la contraprestación consistente en pagar la suma de dinero acordada como precio, tendrá derecho a suspender la ejecución de la prestación, de la suspensión de la contraprestación en el ejemplo. Contractualmente está obligado a pagar la contraprestación en la oportunidad que han acordado los contratantes. Sin embargo, como no se recibió la prestación, tiene derecho a suspender nada más, a suspender la ejecución de la contraprestación. ¿Hasta cuándo? Porque suspensión, necesariamente temporal. ¿Hasta cuándo? Depende. Hasta que quien debe la prestación la pague. Hasta que el vendedor, en el ejemplo, entregue el bien en propiedad. Si la otra parte ejecuta la contraprestación, ya no hay lesión. No cabe actuar remedio. No cabe la suspensión. Si la otra parte ejecuta la prestación, entonces la contraprestación deviene en inmediatamente exigible. Suspensión hasta que la otra parte pague. O, segunda alternativa, hasta que la otra parte garantice el pago. Se debe de entender garantía a satisfacción de la parte afectada. Si no es el... Si el que no ejecuta la prestación en el ejemplo es el deudor, para que esté obligado a pagar el precio el acreedor, el deudor deberá entregarle una garantía que lo satisfaga de que pagará. ¿Cuándo? Bueno, cuando lo acuerde. ¿No? Esa es la excepción de incumplimiento. Es un derecho de suspensión. Si es un derecho de suspensión, ¿por qué se llama excepción de incumplimiento? De incumplimiento porque supone el incumplimiento de la prestación que se debería haber ejecutado simultáneamente. ¿Por qué se llama excepción? Bueno, porque el remedio en cuestión puede ser actuado extrajudicialmente o actuado judicialmente. Y si se le actúa judicialmente, se presenta como una excepción sustantiva. Esto es, si se es demandado para que se cumpla con aquello que efectivamente se debe, este remedio le permite al demandado, que es el contratante que está dispuesto a cumplir con su obligación, le permite excepcionar. Si debo, si tengo que pagar, porque eso es lo que he acordado, excepto en este caso, porque en este caso la reciprocidad ha sido quebrantada, la reciprocidad simultánea. Esa es la excepción de incumplimiento. Vayamos ahora al otro remedio. Y con ese vamos a terminar esta noche. La llamada, mal llamada, como hemos dicho, excepción de caducidad del plazo, está regulada en el 1427. Su lectura también es pertinente para, de su análisis, entender
en qué consiste este remedio contractual. Dice este artículo: si después de concluido un contrato con prestaciones recíprocas sobreviniese el riesgo, esto es lo esencial, el riesgo de que la parte que deba cumplir en segundo lugar no pueda hacerlo, la que debe efectuar la prestación en primer lugar puede suspender su ejecución hasta que aquella satisfaga la que le concierne o garantice su cumplimiento. Fíjense, obviamente, este remedio supone un contrato con prestaciones recíprocas, como todos los otros, como el anterior, como todos los otros remedios. Pero hay algo más específico que supone este remedio. A diferencia del remedio anterior, el acuerdo de los contratantes ha establecido que la prestación y la contraprestación, la reciprocidad, será sucesiva, no simultánea, como en el caso anterior, sino sucesiva. Por lo tanto, podemos decir, la prestación se ejecutará en primer lugar y la contraprestación en segundo lugar. Si no hay esta sucesividad en la ejecución de la prestación y de la contraprestación, no cabe invocar este remedio contractual ante una lesión. No cabe. Pero hablar de la reciprocidad simultánea en el caso anterior, como hablar de la reciprocidad sucesiva en este caso, no implica hablar de la lesión que cabe remediar, que se va a remediar. No, estamos describiendo el escenario. El escenario no se describe suficientemente con la sola mención al contrato con prestaciones recíprocas en uno y otro caso. No, tenemos que agregar este otro elemento de la descripción del escenario. En uno la sucesividad y en otro la simultaneidad. Aquí la sucesividad. Y la lesión ahora viene. En el caso anterior, la lesión es el puro y simple incumplimiento. La prestación no se ejecuta. Quien debe la contraprestación suspende su ejecución. El incumplimiento. El incumplimiento, hemos dicho, es el fenómeno que recorre todos los remedios contractuales. El incumplimiento, directa o indirectamente, es la lesión que está a la base de todos los remedios contractuales de los que se ocupa este título. Directa o indirectamente. Bueno, en este caso, el del 1427, es uno en el que podemos hablar de incumplimiento indirecto, para usar una expresión. Porque incumplimiento en rigor no hay. Lo que hay, y en eso consiste la lesión, y eso es lo que justifica la actuación de un remedio contractual, es el riesgo de incumplimiento. No el incumplimiento puro y simple, como en el caso anterior, sino la posibilidad cierta, verosímil, la posibilidad del incumplimiento. Existe riesgo de incumplimiento. ¿A qué afecta tal riesgo de incumplimiento? ¿A la prestación o a la contraprestación?
Si hemos hablado de una prestación que se ejecuta en primer lugar y otra prestación que se ejecuta en segundo lugar, debemos llamarle a la primera pura y simplemente prestación, mientras que para la segunda reservar la denominación de contraprestación. El riesgo entonces, que es la lesión, el riesgo de incumplimiento afecta a la contraprestación, es decir, a la prestación que debe ejecutarse en segundo lugar. Necesariamente, si afectara a la que se tiene que ejecutar primero, este remedio no sería idóneo, no sería una medicina para curar esa enfermedad. Pero atención, ¿no? Pero atención, muy importante. El riesgo sobreviene. No existía el riesgo cuando el acuerdo contractual se celebró. Obviamente no tiene la menor importancia si existía desde antes. No. El riesgo sobreviene afectando a la prestación que se debe ejecutar en segundo lugar, afectando a la contraprestación. Importante. Afectando a la contraprestación cuando la prestación aún no ha sido ejecutada. Tiene que haber una relación recíproca. Tiene que haber una reciprocidad en curso, en desarrollo, cuando se presenta la lesión. Si no, este remedio no es el idóneo. Sobreviene el riesgo de que la contraprestación no se vaya a ejecutar en su oportunidad. En segundo lugar, el riesgo de que no se vaya a ejecutar en segundo lugar la contraprestación, cuando la prestación, la que se debe ejecutar en primer lugar, todavía no ha sido ejecutada. Si ya fue ejecutada, tenemos una situación distinta, a la que aludo luego. Cuando todavía no ha sido ejecutada la prestación. Nuevamente, la compraventa. Digamos que las partes han acordado que primero se ejecuta la prestación a cargo del vendedor. Primero entrega el vendedor el bien vendido, digamos a los 30 días de la celebración del contrato. Y acuerdan que a los 60 días se ejecutará la contraprestación. El comprador pagará el precio. Después de celebrado el contrato, sobreviene el riesgo de que el comprador, en su oportunidad, a los 60 días de la celebración del contrato, no pague el precio. Sobreviene el riesgo. Pero sobreviene el riesgo antes de que el vendedor haya pagado, antes del día 30. Digamos, para ser muy gráfico, que el comprador es declarado insolvente. Declarado insolvente no hay necesidad de esperar los 60 días para tener la certeza de que, como se pensaba, no pagará el comprador el precio. O sea, hay un riesgo cierto de que, vencido el plazo, no cumpla quien tiene que cumplir en segundo lugar. Esa es una lesión. Remedio: derecho de suspensión. Derecho de suspensión, ¿para quién?
¿Derecho para quién? El remedio es un derecho de segundo piso, hemos dicho. Derecho de suspensión. ¿Para quién? Para la víctima de la lesión. Y la víctima de la lesión es quien tiene que ejecutar primero. Porque él está obligado a pagar, en nuestro ejemplo, vencidos los 30 días de celebrar el contrato. Si se le exigiera a los 30 días de vencido, de celebrado el contrato, el pago del precio, y tuviera que cumplir, ¿qué haría con el riesgo? Deshojar margaritas hasta que se venzan los 30 días y tener certeza de si hay o no incumplimiento. Esperar al incumplimiento para que pueda actuar algún remedio, como que no es razonable. Presentado el riesgo, el remedio a disposición del afectado con el mismo. Derecho de suspensión. Derecho de suspensión para el que tiene que cumplir en primer lugar. Por lo tanto, vencidos los 30 días de nuestro ejemplo, si el comprador le cobra al vendedor exigiéndole la entrega del bien vendido, el vendedor podrá defenderse excepcionando si hay una demanda jurisdiccional, digamos. O simplemente en la vía extrajudicial suspendiendo la ejecución de la prestación a su cargo. Suspensión temporal, al igual que en el caso anterior. Temporal. ¿Hasta cuándo? Dos opciones. ¿Hasta cuándo el que tiene que ejecutar en segundo lugar ejecute? Si el que tiene que ejecutar en segundo lugar ejecuta, ya no hay justificación para la suspensión. Si ejecuta es porque el riesgo no se convirtió en siniestro. El riesgo de incumplimiento no se convirtió en incumplimiento. Por lo tanto, si el que tiene que ejecutar en segundo lugar paga su deuda, la deuda del que tenía que pagar en primer lugar deviene inmediatamente exigible. Es decir, lo que por el acuerdo nació como una reciprocidad sucesiva, por el riesgo deviene en una reciprocidad simultánea. La segunda alternativa, garantía, al igual que la anterior. Si el que tiene que ejecutar en segundo lugar da garantía a satisfacción del que tiene que ejecutar en primer lugar, pues ya no hay razón para no ejecutar. Ya no hay lesión. El riesgo por la garantía desaparece. ¿Por qué se llama excepción? Por la misma razón por la que la otra se llama excepción de incumplimiento, como ya lo he mencionado. El remedio puede hacerse valer como una excepción sustantiva si hubiera un proceso jurisdiccional, es decir, judicial o arbitral, en el que se discute el cumplimiento. ¿Y por qué excepción de caducidad del plazo? O mejor dicho, ¿por qué impropiamente denominada esta excepción como de caducidad del plazo? Pues porque sí, ¿no? Me explico. No es que el plazo del que tiene que cumplir en segundo lugar, por razón del riesgo sobreviniente, se pierda. No. El que tiene la obligación de ejecutar primero, por este remedio, no adquiere el derecho de exigirle al que tiene que ejecutar segundo, lo haga antes del vencimiento del plazo. En nuestro ejemplo,
ese de los 30 días para el vendedor y 60 días para el comprador, el remedio no implica poderle exigir al comprador que pague el precio antes de los 60 días. No, el remedio es suspender el pago de la deuda del vendedor que tenía que haber sido pagada el día 30 hasta que pague el precio el comprador. Y ese hasta puede llevar la ejecución de la obligación del vendedor hasta el día 60, pero no puede traer, no puede adelantar el plazo que contractualmente se ha estipulado a favor del comprador. El riesgo no acarrea la caducidad del plazo. El riesgo simplemente da derecho a suspender la ejecución de la prestación. Pero, ¿qué si el riesgo de nuestro ejemplo no sobreviene el día 15, 20, 25? Si no sobreviene el día 35 desde la celebración del contrato. Es decir, sobreviene después de que el vendedor haya pagado. Sobreviene cuando, por la dinámica de la relación obligatoria, al haber ejecutado el vendedor la prestación, esta ha dejado de ser recíproca. Ya no debe el vendedor. El único que debe es el comprador. Y el vendedor se ha convertido en pura y simplemente un acreedor, acreedor del precio. Si por la dinámica de la relación obligatoria, por el cumplimiento sucesivo, lo que tenemos en el momento en el que se produce el riesgo es una relación obligatoria simple, por ese riesgo no cabe actuar el remedio regulado en el artículo 1427, porque ¿qué cosa iría a suspender el vendedor en ese momento si ya ejecutó la prestación a su cargo? No cabe derecho de suspensión. No es remedio para ponerle coto a la enfermedad, a la lesión, al riesgo, la suspensión en ese momento. ¿No es remediable esa lesión? Pero por supuesto que sí. Solo que el remedio no es este. ¿Cuál es el remedio? La caducidad del plazo. La caducidad del plazo. Solo que ese remedio no está regulado aquí, porque aplica a toda relación obligatoria simple. Y aquí se regulan los remedios cuando la relación obligatoria en cuestión es recíproca. Está regulado ese remedio, caducidad del plazo se llama justamente, en el artículo 181 del Código Civil, dentro del régimen general del acto jurídico. Caducidad del plazo. Es decir, si en el caso de una relación obligatoria simple, porque nació simple o porque devino en simple, sobreviniese un riesgo de incumplimiento, el plazo estipulado en favor del deudor se vence en ese momento, caduca en ese momento y deviene en inmediatamente exigible la ejecución de la prestación a su cargo. Pero ese no es el remedio que tenemos en el 1427, por lo tanto, denominarle a este derecho de suspensión como caducidad del plazo es impropio, es confundir la naturaleza de este remedio. Hasta aquí llegamos esta noche, señores. ¿Alguna pregunta?
Ok, seguimos en la próxima clase. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor.